Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a mostrarles el funcionamiento de una serie de algoritmos y explicaremos sus funciones además del desarrollo de los mismos. Así que sin más les presentamos nuestro primer ejercicio, en el cual calculamos la longitud de una cadena. Una cadena se puede definir como un conjunto de caracteres que incluyen el espacio en blanco. En este caso vamos a analizar un algoritmo que permite calcular cuántos caracteres tiene la palabra programación. Como pueden notar, al ejecutar la acción indicada en el menú como número 1, el algoritmo nos pedirá ingresar una cadena. En este caso, la antes mencionada, el algoritmo evaluará cada uno de los caracteres a través del contador longitud. Al tener los datos, le pediremos que almacene el valor final de la cadena en la variable resultado, y después le pediremos que imprima dicho resultado. Como podemos comprobar, nuestra cadena de programación está compuesta por 12 caracteres. Ahora revisaremos el segundo algoritmo, que nos permitirá concatenar, sumar o en este caso unir dos palabras o cadenas, las cuales podemos decidir nosotros como usuarios. Nosotros elegimos las palabras programación y computacional para nuestro ejemplo. En nuestro algoritmo almacenamos programación en la variable cat1 y computacional en la variable cat2. Luego concatenamos ambas a través del operador más y guardamos el resultado en la variable carácter completo, pues para posteriormente indicarle a la computadora que imprima dicho resultado. El resultado de nuestro ejemplo será programación computacional. Para nuestro tercer algoritmo comparamos lexicográficamente una cadena con otra, también determinadas por el usuario, es decir, a través de sus valores por el código ASCII. El algoritmo determinará si la cadena 1 es menor que la cadena 2 o si en determinado caso estas resultan ser iguales. El algoritmo pedirá al usuario insertar una palabra que será comparada con otra. En nuestro ejemplo almacenaremos la palabra ciencias en la variable cat1 y la palabra computación en la variable cat2, haciendo uso del ciclo si entonces. Determinaremos el valor de nuestras cadenas como se puede ver en el video. El algoritmo comparará el código ASCII de las primeras letras de ambas palabras en nuestro ejemplo, la C y la C. El algoritmo determinará dependiendo de su escritura si es una mayor que otra. Si ambas son iguales, el algoritmo comparará la segunda letra, la I y la O, respectivamente, determinando así que la cadena ciencias es menor que la de computación. En nuestro cuarto ejercicio verificaremos que si una cadena es un palíndromo y si no lo es. Recordemos que una palabra palíndroma es aquella que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Para este ejemplo utilicemos la palabra reconocer. Seleccionando a través del menú la opción 4 que nos permitirá llevar a cabo lo planteado anteriormente. Podemos observar que el algoritmo almacenará nuestra palabra en la variable palabra. Acto seguido, el algoritmo comparará carácter por carácter a través del ciclo mientras y de las asignaciones dadas. En este caso, las operaciones I igual a 1 y J igual a longitud de palabra, si es que I es igual o menor a J. Esto lo evaluaremos a través de la condicional si entonces, que determinará que el ser verdadero esta palabra será un palíndromo y en caso de ser falso no lo será. Para nuestro ejemplo, la palabra reconocer sí resulta ser un palíndromo. Realizamos entonces el quinto algoritmo, que nos permitirá reconocer el número de vocales en una palabra. Seleccionando la quinta opción del menú, el algoritmo nos pedirá que ingresemos una palabra para evaluarla. Al ingresarla y a través del ciclo para, le indicaremos que compare los caracteres hasta llegar a la cantidad de caracteres que contenga la palabra en cuestión. En este caso, la palabra murciélago. Gracias a la condicional si entonces, podemos asignar un valor a cada una de las vocales en caso de que se presente. Posteriormente, a través de asignar el valor de variable C igual a C más 1 a cada vocal por separado y en cada caso específico, el algoritmo acumulará esos valores para después mostrarlos. Como podemos ver, el algoritmo evalúa cada uno de los caracteres y si se presenta una vocal se le asigna un valor.
para así mostrar al final del algoritmo la cantidad de vocales que se encuentran en esa palabra. Esto debido a asignar la suma de estos valores a la variable cantidad voc, denotando en el algoritmo como cantidad voc. Le asignamos los valores de C más C1 más C2 más C3 más C4, además de la cantidad de veces que aparece una vocal en la palabra. En nuestro ejemplo, cada vocal aparece al menos una vez, lo cual queda denotado al final del código. Para nuestro sexto algoritmo vamos a ordenar de forma ascendente un conjunto de datos por el método de burbuja. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. El algoritmo es ineficiente debido a que revisa varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. En este algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. Utilizaremos arreglos para el método antes mencionado. El arreglo le asignaremos el valor de D, que será los dígitos a insertar desde el teclado al programa. Tomando en cuenta la estructura dada para el uso del algoritmo del método de burbuja, podemos denotar que no es más fácil utilizar el ciclo para y el ciclo si entonces para cumplir con los parámetros del mismo. Como podemos notar, debido al arreglo, el algoritmo nos permite incluir hasta 6 dígitos a comparar. Al final, el método de la burbuja va a comparar e insertar los valores de manera que el menor se presente al inicio y el mayor al final. En nuestro ejemplo 7 ordenamos otra serie de números, pero esta vez con un método de ordenamiento diferente, el de inserción. Su funcionamiento consiste en el recorrido por la lista seleccionando en cada iteración un valor como clave y comparando con el resto insertándolo en lugares correspondientes. El algoritmo nos permitirá insertar 8 dígitos diferentes que, como ya mencionamos, irá acomodando de menor a mayor debido a su estructura. Comenzamos con una lista de elementos no ordenados que se insertan con el teclado. Al continuar, el algoritmo se selecciona el segundo valor como clave y se lo compara con los valores ubicados a su izquierda. Si el valor es menor, entonces se inserta en el lugar correspondiente. El proceso seguirá hasta que todos los elementos estén ordenados. En el octavo ejercicio veremos el método de búsqueda lineal para buscar un dato X en una serie de datos. El algoritmo nos indicará si el elemento a buscar se encuentra en una serie de datos, en qué posición está o si en realidad no existe en el arreglo. Veamos el ejemplo. El algoritmo nos permite ingresar la cantidad de elementos a evaluar, en este caso 10. No importa si está ordenado o no, el algoritmo va a buscar un dato. Utilizaremos los números 1, 22, 12, 4, 45, 6, 17, 18, 99 y 10 y le pediremos que busque el dato número 18. El arreglo será conformado por los datos antes mencionados. El algoritmo pedirá al usuario qué elemento desea buscar y por la expresión de elemento igual a la variable de control, el algoritmo asignará valores y nos mostrará que el elemento se encuentra en la posición 8. Esto si el elemento cumple con la expresión asignada C igual a C más 1. Caso contrario, si es igual a 0, el algoritmo no asignará valores a datos que no existen. Esto significará que el elemento no existe en el arreglo. En el noveno ejercicio vamos a buscar un dato nuevamente, pero con un método diferente. El método de búsqueda binaria funciona al dividir repetidamente a la mitad la porción de la lista que podría contener el elemento, hasta reducir las ubicaciones posibles a solo una. Una de las maneras más comunes de usar la búsqueda binaria es para encontrar un elemento en un arreglo. Podríamos describir su estructura de la siguiente manera. La búsqueda binaria funciona en los arreglos ordenados. La búsqueda binaria comienza por comparar el elemento del medio del arreglo con el valor buscado. Si el valor buscado es igual al elemento del medio, su posición en el arreglo se retorna. Si el valor buscado es menor o mayor que el elemento del medio, la búsqueda binaria continúa en la primera o segunda mitad respectivamente, dejando la otra mitad fuera de consideración. En el ejercicio 10, ahora veremos un algoritmo que nos ayudará a calcular el seno de x.
Con la palabra reservada a definir declaramos variables P, W y C. Estas variables las declaramos como de tipo entero. También declaramos variables X, E, F y SX. Estas variables las declaramos de tipo real. Con la función escribir pedimos que ingresen las repeticiones de la serie, es decir, hasta qué exponente queremos elevar la variable X. Bien, pues este número lo guardamos en la variable P. Nuevamente con la función escribir pedimos que ingrese el valor de X. Este número lo guardamos con la función leer en la variable X. Inicializamos la variable signo con el número 1. La variable SX la inicializamos con el valor de X. Utilizamos un ciclo para que empezará con la variable W valiendo 3 y se repetirá P veces, es decir, hasta el número que ingrese el usuario. Con paso 2 para que la variable A se vaya incrementando de 2 en 2. En el bucle, lo primero que hacemos es inicializar la variable C con el número 1. La variable F también la inicializamos con el número 1. Utilizamos otro ciclo, este ciclo se repetirá mientras la variable C, que empieza valiendo 1, sea menor o igual al número ingresado en la variable W. Mientras la condición bucle se cumpla, entonces vamos calculando el factorial del número almacenado en la variable W. Para calcular el factorial multiplicamos lo que tenga almacenado la variable F por lo que vaya valiendo la variable C. Con este proceso vamos multiplicando el número almacenado en la variable W por todos los números anteriores a este número. Incrementamos la variable C, es decir, en cada bucle vamos sumando 1. Esto lo hacemos para que el ciclo mientras tenga movimiento y no se vaya a quedar en un ciclo infinito. Fuera del ciclo evaluamos la variable signo, que como sabemos empieza valiendo 1. Al dividirlo entre 2 con la función mod, si el residuo de la división es igual a 1, entonces eso quiere decir que el número es impar. La función mod devuelve el residuo de una división. Cuando la variable signo sea impar, entonces hacemos el siguiente cálculo. La variable SX es igual a lo que tenga la misma variable menos la variable X elevado a la potencia A, es decir, al número que tenga almacenado la variable A dividido entre el factorial. Cuando la condición no se cumpla, entonces significa que el número es par. Cuando el número sea par, hacemos el mismo proceso, solo que en lugar de restar, sumamos. Con este proceso logramos que el bucle se reste la expresión y en el siguiente bucle se suma. Incrementamos la variable signo en 1, en cada bucle le vamos sumando 1. Esto lo hacemos como ya mencionaba para lograr el proceso anterior, es decir, que la variable signo almacene un número impar y después un número par. Finalmente mostramos un mensaje en pantalla para dar a conocer la función. Finalmente mostramos un mensaje en pantalla para dar a conocer el resultado de la función. Al final, hablando del menú, utilizamos un ciclo repetir para que al momento de elegir las opciones el usuario sea totalmente libre de decidir en qué momento finalizará el programa, esto con la opción 11. Y es así que concluimos con la explicación de los algoritmos y también el equipo 8 agradece su atención. Esperamos que tenga un buen día. Muchas gracias